comentar es producto de un trabajo de reflexión crítica que estamos haciendo en mi centro, el Centro de Estudios y Publicaciones de Costa Rica, en la Red Regional Mesoamericana de Educación Popular Alforja, de México y Centroamérica, y en el colectivo del Programa Latinoamericano de Sistematización de Experiencias del CEAC. Bueno, entonces, los encuentros y desencuentros. Directamente nos vamos a la pregunta, yo creo, esta de la base epistemológica, o si la decía aquí, si la evaluamos para legitimar o para transformar. Entonces, nuestro inspirador, Paulo Freire, siempre brasileño, creador de una otra visión de la educación, que él hizo, como se dice en Nicaragua, a mí me gusta mucho, una vuelta de calcetín, no era una vuelta de calcetín, ¿verdad? Como que todo a lo que era la visión de la educación, cuando él cuestionó una educación bancaria, una educación en la que dice, no, la educación no se trata de depositar conocimientos en la cabeza de los alumnos por parte del proveedor, eso además no existe, sino se trata de construir procesos de educación liberadora que nos hagan pensar críticamente, y eso le llamamos concientización. Y a partir de ahí, esa visión sobre la educación tiene que ver con una visión sobre una postura político-pedagógica y ética, donde él en su libro Pedagogía de la Esperanza habla de que en estos momentos de imposición del neoliberalismo, bueno, Paulo Freire murió en el 96 o el 97 creo, en Brasil, y él estaba viendo lo que estaba ocurriendo con el crecimiento de las políticas neoliberales en América Latina, la lucha de los movimientos, y entonces él dice que es una época en que estos movimientos, el movimiento sin tierra estaba en marcha, y dice ojalá también estuvieran en marcha los movimientos de los sin techo, los movimientos de los sin sueños, los movimientos de los que necesitan cuidado, los movimientos de quienes quieren construir la esperanza. Y yo creo que él estaría muy contento, estará muy contento de ver el movimiento de los indignados y las indignadas, ¿verdad?, que está surgiendo también como una posibilidad de construcción de la esperanza. Porque la esperanza se construye, no es que existe de por sí. Entonces él dice que la esperanza es un ingrediente indispensable de la historia, porque si no, no habría historia, solo habría determinismo. Entonces dicen, qué terrible sería la vida si todo ya estuviera predeterminado, y no que estuviera como posibilidad de construcción. Y entonces dice, solo hay historia donde hay tiempo problematizado y no preasignado. La inexorabilidad del futuro es la negación de la historia. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, la evaluación y la sistematización se hacen sobre cosas que ya están determinadas para, como decía ahí, legitimarlas, para continuarlas, para reforzarlas, o para transformarlas, o para construir cosas que todavía no existen y que queremos ir construyendo, para justificar la historia que otros deciden por nosotros y nosotras, o para construir una historia que nosotros y nosotras queremos construir. Y ese es el punto de partida. O sea, lo que yo les voy a plantear es una postura político-pedagógica transformadora sobre la evaluación y la sistematización, no una postura técnico-tecnocrática de la utilización de un instrumento neutro y que puede servir para cualquier cosa. No, lo que nosotros pensamos que yo les quiero proponer, al igual que la cooperación para el desarrollo, al igual que los proyectos, o sea, o sirven para mantener lo que tenemos, o sirven para transformarlo en otra cosa, siempre. Y nosotros y nosotras, lo que hagamos o no hagamos, lo que digamos o no digamos, pues va a servir o para reforzar lo que hay, o para construir una cosa que todavía no existe y que queremos que exista. Entonces, en ese marco epistemológico y ético, pues imaginémonos que este podría ser como el ciclo tradicional de un proyecto, donde, por ejemplo, hacemos un plan, y en nuestro plan colocamos objetivos, resultados, metas, actividades, usamos el marco lógico, la relación con resultados, el último invento de la tecnología que nos garantiza un superproyecto para poder llegar a un objetivo. Entonces el plan está acá, el objetivo está allá, y está perfectamente diseñado. Ese es nuestro plan, nuestro proyecto. Pero resulta que interviene algo que, no sé, de repente aparece, que es el proceso. Entonces el proceso es lo que empieza a ocurrir el primer día que uno empieza a poner el proyecto. Es más, tal vez empieza desde antes, cuando uno lo está elaborando. Por eso esta cuestión que preguntaban sobre los términos de referencia,
cuando se va empezando a formular los términos de referencia, realmente ahí ya se está comenzando el propio proyecto de evaluación que uno tuviera. Bueno, en este caso hablamos de un proyecto de desarrollo, un proyecto de trabajo, pero resulta que cuando aparece el proceso, no pasa lo que teníamos exactamente previsto en el proyecto. Las actividades cambian, hay gente que viene, hay gente que no viene. Ya habíamos pensado 2 meses para la motivación y la gente estaba requete motivada más que nosotros, que éramos los desmotivados que queríamos motivarla, o queríamos que viniera un grupo que asumiera no sé qué y a nadie le interesaba, o al revés, la gente ya estaba metida en algo y entonces nosotros tuvimos que guardar todo lo que teníamos para la primera fase y entrar con la segunda en el primer mes en vez de hacer bueno. Entonces digamos como que estas etapas muy bien establecidas son como transformadas en la práctica por el proceso. Y como ayer estábamos en un taller y yo pregunté, no sé si aquí también habrá alguna persona, que era que si a alguno de ustedes alguna vez les pasó exactamente lo que habían hecho en el plan. ¿Hay alguien que le ha pasado eso? Estamos tratando de buscar a una persona que haya podido. Hay una alemana que dice que sí, pero bueno. No, era polaca. Era polaca, sí, estuvimos conduciendo, era una polaca que decía, porque estaba tan pegada a su plan que solo hacía lo que decía su plan. Entonces, bueno, sí, claro, esa puede ser ahí una alternativa, digamos. Pero en general, nosotros que tenemos así una mentalidad un poco más ibérica y tropical, pues ocurren cosas que no podíamos prever. Y ese proceso, eso es de repente lo más interesante. O sea, ahí hay que ver qué pasa. Entonces, claro, muy bien, tenemos nuestros métodos para de cuando en cuando evaluar. O sea, ver qué pasó entre lo que queríamos lograr y lo que estábamos logrando. Y poder ver si se va cumpliendo aquella cosa hacia el objetivo donde vamos. Entonces la evaluación va tratando de o medir o valorar, y medir y valorar aquellas cosas que vamos haciendo en función de lo que teníamos planificado para ver cómo llegamos al objetivo. Y entonces esa es la utilidad, el interés, la importancia que tiene la evaluación, porque nos permite ir viendo y analizar cuáles son las causas, las dificultades de esa distancia, ¿verdad? Pero resulta que añadiendo a este ejercicio de una mirada crítica, por supuesto, esto es una simplificación, ¿verdad?, de las distintas maneras que la evaluación puede jugar en los procesos. Aparece entonces una cosa que llamamos la sistematización, que se pregunta, regresando aquí al camino recorrido, ¿cómo fue que pasaron las cosas, tales como pasaron, independientemente de lo que teníamos pensado? Y sobre todo, ¿por qué pasaron de esa manera? ¿Qué explica que esto haya sido así? Y tratar entonces de construir aprendizajes de lo que ha ocurrido en el proceso. Entonces la evaluación está mucho más marcada, digamos, por el proyecto, y la sistematización está mucho más marcada por la experiencia del proceso. Ese sería, digamos, en términos globales como la aproximación. Y por eso es que decimos que evaluación y sistematización se alimentan mutuamente, o sea que no son como digamos antagónicas, o sea, o sistematización o evaluación, no. Vamos a ver si estamos cumpliendo aquello que teníamos previsto, habíamos pensado así, pero luego vamos a ver qué ocurrió en el proceso, para lo cual tenemos que regresar y recorrer otra vez el camino andado de forma crítica para construir aprendizaje.